Empezamos, Tania, por favor, la número 1. ¿Qué son los costos históricos? Son los que han incurrido a lo largo del tiempo en un proceso de fabricación o prestación del servicio. Muy bien. Esto se refiere pues en sí al tiempo. Un costo histórico podríamos decir o podríamos determinar que podría ser como un antecedente. Un antecedente. Uh-huh. Podría ser. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos, no sé, queremos valorizar o queremos analizar el costo que le vamos a poner a cierto producto, eh, los costos históricos podrían servirnos, ¿crees que podrían servirnos de cierta manera como un antecedente para pues basarnos en el estudio, ser un poquito más precisos, más exactos? ¿Podría servirnos como un antecedente para finalmente determinar el costo? Sí. Podría ser, ¿verdad? Sí, podría Ser. como antecedente. Claro, claro, podría tomarse como tal. Muy bien, Tania, gracias. El número 2, Néstor, por favor. Los costos históricos, ¿cómo se obtienen? Néstor. Néstor. Néstor, ¿me escuchas? Sí, ya. Por favor. Ya estoy, es que estaba acá. Ok. Por favor, al número 2, los costos históricos, ¿cómo se obtienen? Aquí dice que los costos históricos se obtienen al final de cada periodo económico o al término de cada ciclo de fabricación que conforma en un único periodo. Esto es, pues, es decir, que dependiendo, o sea, son como, bueno, le pongo como un ejemplo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, nosotros, ahí donde trabajamos, de acuerdo, bueno, nos ponen metas, ahí en donde trabajo en Coppel, de acuerdo al año pasado. Dependiendo del mes, qué tanto se vendió ese mes, así nos ponen meta un poquito más elevada en el mismo mes, pero del año presente, tomando en cuenta, pues, ahora sí que lo del año pasado. Algo así lo entiendo como los costos históricos, algo así se refiere. Como un instrumento para medir, podríamos decir que es como un instrumento para medir, ¿no? La productividad. Sí, es como una referencia, ¿no? Que se tiene ya del año pasado. Sí es. Para este nuevo, ¿no? Cuando empezábamos este problema de la pandemia, que fue en el 2020, ¿no? Y sí, nos obligaron de cierta manera a cambiar pues nuestro estilo de vida y demás, a cambiar radicalmente en el sentido de que enciérrate en tu casa, ¿no? No salgas, bla, bla, bla. Y a las tiendas vas a entrar de forma muy restringida, muy estricta y demás, y lo vivimos en su momento y todavía lo seguimos viviendo. Pero cuando inició todo esto, una de las cosas que se vio tristemente es que afectó en la cuestión económica, ¿no? Y ahí podríamos citar como ejemplo, qué mayor ejemplo que esto y lo que tú acabas de decir, Néstor, enfatizándolo un poquito, es decir, las ventas en el 2020 estuvieron, se podría, de tal a tal mes, marzo, abril, por ejemplo, del 2020, fueron bajas en comparación a las ventas de febrero y marzo del 2019, ¿no? O sea, fueron más altas las ventas del año 2019 que las del 2020. ¿Crees que esto fue verdad?
sí, claro. Aunque bueno, fíjese, para muchos negocios sí lo fue. Ajá. Aquí, como no sé si recuerda que ya le había comentado desde, pues hace tiempo, que Coppel ahorita se está yendo mucho por lo digital. Entonces, pues al nosotros crear clientes digitales, la verdad, sí, el año pasado que estuvo muy restringidas las ventas, hubo muy buenas ventas por las aplicaciones de Coppel. Uh-huh. O sea, prácticamente Coppel se mantuvo en su nivel de ventas. En cuanto a la aplicación, pero... Así es. Ajá, sí. En cuanto a lo de tiendas, o sea, lo que no se vendió en tienda por todos estos días que estuvo restringido porque el año pasado, la gente pues realmente compró en la plataforma en línea y prácticamente pues no se vio afectado. En ese caso, aún así, nos puede servir como un instrumento de medición de forma estadística, ¿no? Para fines estadísticos, es decir, tú llegas a la conclusión como administrador o como encargado, ahí dices, bueno, las ventas de forma presencial del año 2019 fueron más altas que en el 2020 por las circunstancias vividas. Sin embargo, las redes sociales y las plataformas, todo eso salvaron esa situación. Es decir, la gente prefirió o no bajó su preferencia por la tienda porque simple y sencillamente se le brindó el servicio a distancia, ¿no? Y hubo muy buena aceptación y muy buena respuesta. Eso es un parámetro de cierta manera para decir, bueno, tenemos que poner mayor énfasis, ¿no? O mayor atención en lo que a redes sociales se refiere o las plataformas y demás, porque es nuestro fuerte y es lo que nos está permitiendo estar arriba, ¿no? Ok, muy bien, Néstor. Gracias. Voy con Tania. Tania, por favor, la número 3. Menciona una ventaja de los costos históricos. Esta es la que consiste en registrar de un periodo tras otro para realizar análisis retrospectivos. Esto sirve para ver la eficiencia y ver si ha progresado todo positiva o negativamente. ¿Crees que de cierta manera esto lo podríamos ilustrar con lo que acabamos de comentar ahorita referente a que, bueno, las redes sociales para algunas tiendas, sobre todo para tiendas líderes, ¿no? Han sido una muy buena respuesta porque sí es muy cierto que de manera presencial pues ya no pudieron entrar o no pudieron estar en el estándar de alto nivel, pero sí es muy cierto que sí lo lograron estar bajo las redes sociales como era lo que hablábamos ahorita con Néstor. ¿Crees, Tania, que este tipo de registros permita tomar decisiones como, por ejemplo, poner mayor atención a las ventas a distancia? Sí, bueno, para mí sí, porque pues para eso se debe de llevar ese registro, precisamente para llevar el control y pues para ver, como dice aquí, si ha evolucionado positiva o negativamente, pues de ahí depende ya alguna decisión que vayan a tomar. Sí, para estudiar los parámetros, ¿no? Ajá. Y para poder tomar las decisiones, efectivamente. Así es. Gracias, Tania. La número 4, Néstor, por favor, menciona una desventaja de los costos de los costos históricos. Costos históricos, bien. Pues aquí nos menciona el texto que la única desventaja es el uso de la información histórica de los costos, es el análisis, es que el análisis debe estar muy bien explicado y detallado, ya que se debe tener en cuenta aspectos claves como la evolución del valor de la moneda,
inflación, deflación o estanflación. Y pues sí tiene razón, porque por ejemplo, pues los costos del año pasado, pues no son iguales que los del año Ahorita, siguiente, o por ejemplo el año presente. claro. Lo entiendo de esta manera. Por ejemplo, supongamos que la gasolina el año pasado, con toda la pandemia, llegó a bajar hasta 16 pesos, 15 pesos el litro. Tomando en cuenta eso, y ahorita pues que ya está a 22 pesos, 23 el litro, esa sería la desventaja de que notable Sí, de los costos. que en su momento hubo bueno, en su momento, en la situación más crítica quizá, eh, hubo una baja, ¿no? A eso te refieres, pero que pues que no logró mantenerse como tal. Sí, Tristemente llegamos a eso, ¿no? A esa conclusión. así, Y ustedes saben que al subir la gasolina, pues sube todo, ¿no? todo, prácticamente todo. Desafortunadamente suele suceder así. Y sí, bueno, eso sí podría ser una desventaja en el sentido para llegar a una conclusión, como el ejemplo que tú acabas de mencionar, pues sí, efectivamente podría ser así, ¿no? Así es. Pero otra desventaja que yo le podría agregar o yo le podría comentar al respecto podría ser el no registrar de manera adecuada los datos, ¿no? Porque si yo no registro de forma adecuada los datos que en su momento fueron, pues ahí me está dando como parámetros falsos, ¿no? Parámetros no muy bien cimentados y por lo mismo, pues las decisiones no se pueden llegar a tomar de forma adecuada o correctamente, ¿no? Claro. Podría ser. Ok, bueno, Tania, gracias Néstor. Tania, las 5. Menciona un ejemplo de costos históricos, por favor. Sí, yo noté que donde dice que la gasolina utilizada por un año de un conductor de taxi, ese sería un ejemplo. Okay. Bueno, es que ahí podríamos ir viendo los costos, ¿no? En tal Ajá, periodo, como nos mencionaba Néstor, ¿no? Si en tal periodo, en cuanto estaba y así sucesivamente, si disminuyó o aumentó y hacer un análisis al respecto, ¿no? Muy bien, Tania, ajá. gracias. Néstor, ¿cuál sería otro ejemplo? Por favor. Ok, dentro de los que están ahí, pues la mano de obra dedicada a la fabricación de los automóviles en una cadena de montaje durante un año entero. Uh-huh. Bueno, tanto como en una cadena de automóviles, puede ser en cualquier negocio. Siempre la mano de obra pues va a estar, en cuanto a la producción del año anterior, puede que digan, no, pues nos fue bien este año o no nos fue bien. Para el siguiente año vamos a meter quizás más mano de obra para elevar la producción o algo así. Lo entiendo más o menos. Bueno, de cierta manera, tanto un ejemplo como el otro, ¿no? De los que ustedes acaban de mencionar, algo histórico nos permite, el mismo nombre lo dice, ¿no? Nos permite tener un antecedente, ¿no? En la mano de obra Sí, podría ser, por ejemplo, la empresa cuánto ha invertido o cuánto invirtió en cierto periodo al periodo actual y en base a eso pues poder hacer un análisis y en base al análisis pues hacer una decisión o decisiones que se deba de tomar como tal, ¿no? claro. Ok, muy bien.